Buen día. Buenos días, chicos y chicas, profesor. Buen día. Estamos todos dormidos. Se ríe Claudia. Parece que de noche no dormimos. Sí, es cierto. Yo duermo malísimamente mal. Mi ¿Qué va a vieja hacer? ayer se quebró los 2 codos. No te puedo, se cayó. No te puedo creer. ¿Probabilidad de que te rompas los 2 codos? ¿Cuántas hay? ¿Y qué tiene que estar? ¿Los dos brazos así? No te puedo creer. ¿Y te la vas a llevar a tu casa? No, no, estoy en su departamento. Buen día. Ay, que lo parió. Qué mala leche, por Dios. ¿Qué te pasó, Claudita? La mamá se quebró los 2 codos, se cayó y se quebró los 2 codos. No, es tremendo, Clau. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, profe. Sí. Sí, te oímos. Sí. Ahí está. Bueno, ¿a quién se le fracturaron los codos, dice? Ah, qué horror. No, a mi mamá. Se cayó ayer y se quebró los 2 codos. Bueno, ¿qué va a hacer? Cosas de la vida. Por lo menos, pensarlo de esta manera, por lo menos no tenía 3 codos para fracturarse. ¿Qué va a hacer? Bueno, igual mejor los codos que no la cadera, te digo. ¿Qué va a hacer? Sí. Siempre hay que ver Ahora, el lado positivo, ¿no? es Claro. cierto. Sí, tiene Yo para ahora un rato. en enero me opero la cadera, yo justo en enero me tengo reemplazo de cadera. Sí, pero eso Así no que es lo mismo una fractura de cadera no, es tremendo. que un reemplazo programado. El reemplazo programado hoy en día no es tanto problema. Buah, Realmente, no, un reemplazo programado no es gran cosa. Es decir, sí, es una operación mayor y todo, pero no, y aparte es con anestesia local ahora. No es más. sí, Con sí, por eso. Bueno, se puede hacer con general, depende del motivo, cómo se hace, pero es otra historia, ya no es la misma historia. Y más cuando está programado. Ujú. Estábamos nosotros viendo cómo funcionaban nuestras neuronas, eso fue lo último que vimos la semana pasada y vamos a seguir con eso. Profe, ¿Y anoche me acordaba de usted. qué Yo no sé en qué momento duerme, pero mandó el link a las 3 de la mañana y yo estaba plenamente dormida, me despertó a esa hora. Disculpe. Es que a las 3 de la mañana yo lo que supongo es que nadie va a mirarlo. Ni supongo. No, pero por el ruido, yo tengo el sueño muy liviano y el ruido del teléfono. Ah, bueno. No, lo hice ayer a las 3 por temor a quedarme dormido hoy a la mañana. Tenía temor de quedarme Ah, dormido. ok. Y entonces Bueno, lo yo voy lo dejo en sonido porque como no vivo en mi ciudad, tengo miedo que pase algo con mi abuela o alguien, entonces Claro, siempre lo dejo en sonido. Y claro, es verdad, sí, hay gente que por ahí lo deja prendido. sí, tengo mi familia lejos, ¿De por dónde? eso lo dejo en sonido. ¿De dónde sos? De Colón, provincia de Buenos Aires. Ah, Colombo, no sé, está bien. Bueno, nada, la próxima lo mando con mensajito bajo. No, fue en todo el año la primera vez, pero porque nada, era tarde y yo me iba a ir a acostar y eran las 3 de la mañana. Y digo, no me voy a despertar, capaz que me despierto hasta tarde, hasta que armo el Zoom y todo, se va a hacer tarde encima. Y duerme muy poco también se ve, porque Depende del día, si hay días que duermo poco y hay días que duermo más. Mucho no, la palabra no existe todavía, pero sí, se nota, más y muy menos. poquito. Bueno, vamos con la función de nuestro cerebro, que era lo que de nuestro sistema nervioso, que era lo que me interesaba. Estábamos hablando de esto. ¿Cómo es que funciona primero una neurona?
El funcionamiento individual, ahí estamos viendo, perfecto, y vamos a hablar de esto. ¿Cómo funciona el tema de una neurona? Si se quiere poner, se pondrá, y si no, no se pondrá. Ahí está. Bueno, era esto, pero ahí va. Vamos a ver el pizarrón. Bueno, para que se transmita, para que se produzca una respuesta por parte del sistema nervioso, es decir, para que haya algo que nosotros llamemos respuesta, o algo que vamos a llamar respuesta, tiene que haber un efector. Un efector que puede ser una neurona, puede ser un músculo, o puede ser una célula glandular. Bien. Cualquiera de los tres casos, lo que se produce por acción, es decir, el sistema nervioso puede producir en cualquiera de los tres casos una respuesta. La neurona puede estar ubicada en cualquier lado, ya sea una neurona en el sistema periférico, o ya sea una neurona dentro del propio sistema nervioso central, incluyendo el cerebro. La glándula, la célula glandular puede estar en una glándula propiamente dicha, o puede estar en un tejido, generalmente están en tejidos, es decir, están en órganos que no son una glándula. Y luego tengo, bueno, sí, generalmente, no siempre, porque hay casos que no. Y luego tenemos la célula muscular, los tres casos que pueden producir un efecto. El efecto que se puede producir por acción del sistema nervioso, es decir, por acción de neuronas sobre estas células, puede ser de dos tipos. Puede ser estimulatorio o inhibitorio. Traducido, ¿qué sería? Si hablamos de una neurona, puede ser que se despolarice o no. Despolarización versus hiperpolarización. Si hablamos de un músculo, lo que puede pasar es contracción del músculo, que se contraiga o que se relaje. Si hablamos de glándula, puede ser aumento de la secreción o disminución de la secreción. Es decir, esas son las respuestas que puede haber. No pueden haber otras respuestas. No es que el sistema nervioso puede generar otro tipo de respuesta. Estas son las que generan. Ahora, para generar esta respuesta, en las células tienen que haber recibido un estímulo. Estas células que están acá tuvieron que haber recibido un estímulo. Y el estímulo que reciben, en términos generales, son neurotransmisores. Hay casos que no reciben neurotransmisores, que ahora vamos a ver, pero en términos generales reciben neurotransmisores. Es decir, que la respuesta que van a dar, sea esta positiva o negativa, va a estar mediada por neurotransmisores en términos generales. ¿De dónde salen esos neurotransmisores? Entonces ahora sí, salen de un axón que los libera. Ahí unifico la cosa. De un axón que los libera. Acá lo dibujo de una sola neurona, por supuesto cada una tendrá su neurona individual o lo que fuera, cada célula que está recibiendo, pero lo que estoy ejemplificando acá es que las células, para generar un efecto, la célula efectora necesita recibir un estímulo. El estímulo es un neurotransmisor, el neurotransmisor es liberado por una neurona. Entonces acá está el funcionamiento del sistema nervioso, es decir, el funcionamiento consiste en que neuronas liberen neurotransmisores para que otras células efectoras actúen. Si hablamos de una célula nerviosa, el efecto va a ser que se despolarice o que se hiperpolarice. Si hablamos de una célula muscular, el efecto va a ser que se contraiga o se relaje. Si hablamos de la célula glandular, va a ser que secrete o que deje de secretar. Bien. Entonces, ahora tengo que el neurotransmisor se libera de la neurona. Ahora, para que se libere el neurotransmisor de un terminal, tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que el terminal se despolarice.
Es decir, que haya una despolarización del terminal. Ahora vamos a ir sobre eso, ya lo vimos el otro día, pero ahora vamos a ver de vuelta. El terminal se despolariza y la despolarización genera liberación de neurotransmisor. La despolarización implica una inversión de la carga de la membrana, es decir, cambia el potencial de membrana de reposo a un potencial de acción, que se llama, es decir, la despolarización. La despolarización del axón, la despolarización del axón, es precedida por la despolarización de toda la membrana celular, es decir, la terminación se despolariza porque se despolariza todo el axón, y el axón se despolariza porque se despolariza el cuerpo. ¿Está bien? En algunos casos, ahora vamos a ver que la despolarización puede iniciarse en el axón, ¿está bien? Y viajar hacia el cuerpo. Pero ahora vemos eso, pero en definitiva se tiene que despolarizar toda la célula. Toda la célula se despolariza y entonces la consecuencia de la despolarización es la salida de neurotransmisores para que tomen contacto con su efector. Ahora vuelvo sobre eso, pero por ahora eso. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Funciona de esta manera. Neurona despolarizada, neurotransmisor liberado, efecto. ¿Bien? Y ahí tengo cómo funciona el sistema. Bien. Ahora vamos a ver que en un ratito vamos a ver una diferencia de funcionamiento, pero por ahora es esto. Bien. Entonces lo que tenemos que ver es por qué se despolariza toda la membrana. Primero, ¿qué significa despolarizarse? Despolarización significa que cambia la polaridad de la membrana. Quiere decir que si yo tengo una membrana que tiene una carga de un lado y otra de otro, despolarizar significa que la cambia carga de lado. Analizamos una cosa que ya sabemos de memoria, quiero suponer. Analizamos ahora, esta es la membrana, no es el axón, esto es una membrana. Entonces analizamos qué es lo que genera la carga de ambos lados. ¿Por qué hay una carga de este lado y por qué hay una carga de este lado? ¿Cómo se obtienen las cargas? ¿Cómo se obtiene la carga en milivoltios total de un lado y del otro? ¿Cómo se obtienen las cargas? La carga que hay de un lado y del otro? ¿O cómo se obtiene? Por la hay una carga de un lado y una presencia. carga del otro, sea idéntica o distinta. ¿Por qué hay carga? ¿Por qué hay carga? Puede ser. Pregunto a ustedes. ¿Por qué hay carga acá y por qué hay carga acá? ¿Y cómo se obtiene? ¿Puede ser por la presencia de sodio y potasio? Está hablando Marisa, pero no la escucho. ¿La bomba? Sí, pero no. De sodio potasio, sí. Ahora está hablando Julieta y tampoco la escucho. Claro, no nos escucha. O sea que no las escucho porque o no están hablando, o están hablando en mudo, haciendo la mímica. Hola. No se escucha. Sí, yo no la escucho, espéreme un poquito. Ahora me habla, No sé qué pasó acá, que no escucho. Sí, a ver. A ver, espera. A ver ahora. Hola. No escucho. ¿No? Bueno, les voy contando yo. ¿Por qué hay carga de un lado y por qué hay carga del otro? La carga que hay está relacionada la carga que hay. Ahora si alguien habla. Hola. Sí, hola, a ver. ¿Nos escuchás? ¿Escuchás? Sí, escucho. A ver. Es por la bomba, por la presencia de sodio y potasio. Claro.
Bueno, presencia de sodio y potasio. Yo, La bomba en realidad, ¿no? Pero bueno. Sí. De todas las partículas. Es decir, Sí, esa cloro montaña es también. la sumatoria, Mm. la sumatoria de de todas las cargas da una carga determinada. O sea que si acá hay carga, del lado de afuera hay cargas positivas y negativas. Y de adentro hay cargas positivas y hay cargas negativas. La sumatoria me da una carga de un lado, otra carga del otro, y la diferencia entre ambos me da una diferencia de potencial, que es el potencial de reposo. Bien. Entonces, ya sabemos eso porque lo sabemos. Ahora, lo que tiene que pasar ahora para que haya una despolarización es que se inviertan las cargas. ¿Y qué es lo que pasa para que se inviertan las cargas? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Ahora sí, tienen que abrirse canales de sodio. Los canales de sodio, ¿sí? Se abren canales de sodio y el sodio entra a la célula y la hace más positiva. Y al perderse sodio en el exterior, la carga externa se hace más negativa. La consecuencia final, una inversión de la polaridad y entonces se le llama despolarización a eso. Ahora, ¿por qué se abren los canales de sodio? ¿Por qué se abren canales de sodio? Y porque hay una diferencia de concentración entre adentro de la célula y afuera. Eso es lo que hace que pase el sodio de un lado al otro, pero mi pregunta es ¿por qué se abren los canales de repente? ¿Por qué se abren canales de sodio para que pase el sodio y cambie la polaridad? Por los neurotransmisores que libera la célula Me paro nerviosa. acá. Y en la membrana de este hilito, en la membrana, esto en realidad acá tiene membrana y citoplasma, pero no importa, en la membrana, en esta zona, se produce una apertura de canales de sodio. ¿Por qué se abren los canales de sodio acá para que entre sodio y se despolarice la célula? ¿Qué es lo que genera la apertura de los canales de sodio? Los canales de sodio son Voltaje dependiente. voltaje dependientes. Mm. Entonces cambia el voltaje de acá y se abre el canal de acá, que a su vez cambia el voltaje acá y hace despolarizar acá, que a su vez hace que se abran canales acá, que hace que se abran canales acá, 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 etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se va despolarizando la membrana porque hay una zona previa que se despolariza. Ajá, bien. ¿Y cómo se despolariza la primera parte, la primera zona? La respuesta es magia. Magia, un mago viene y despolariza esta zona y así se inicia la despolarización. No, no sucede eso. No hay magia. Lo que sucede es que los canales funcionan siempre igual, por diferencia de voltaje. O el gradiente químico. ¿Cómo? No, el gradiente Que químico es lo que hace que entre sodio, pero claro. el canal que se abra no tiene que ver con... Que se abra el canal no tiene que ver con lo que sucede con el canal. Es decir, el canal sirve para que pase sodio y cambie el gradiente. Para eso sirve el canal. Pero el canal no se abre, ¿se entiende? Porque entre o salga sodio. Se abre por una diferencia de potencial, porque cuando hay un potencial determinado, el canal se abre. Si no, no se abre. Pero cada canal se abre porque se abre otro canal al lado y genera la diferencia de potencial para que se llegue a un potencial más alto y el canal se abra. O sea que el estímulo para que se abra este canal es la diferencia de potencial que genera la apertura de este canal, que a su vez se abre porque hay una diferencia de potencial generada por este canal. O sea, este canal se abre, entra sodio, se invierte la polaridad de la membrana acá en esta zona, y entonces
esta zona que tiene canales de sodio se le abren. Y entonces entra sodio, cambia la polaridad, y ese aumento de polaridad de la membrana hace que se abran los canales de esta zona, y así sucesivamente. Es decir, la despolarización se va propagando a lo largo, en este caso del axón, pero a lo largo de toda la membrana. Pero hay un punto en que, yo voy todo por acá, hay un punto en que se tiene que generar la apertura del primero de los canales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se abre el primer canal? Porque Por un tiene otro pulso eléctrico. ¿Cómo? Por un pulso eléctrico. Sería por un pulso eléctrico, excepto porque esta neurona, por ejemplo, no tiene nada asociado eléctrico. Excepto que a este sujeto yo le coloque los dedos en el enchufe, en cuyo caso se le van a despolarizar las células estas, acá, acá y todas las demás del cuerpo, juntas. Esto quiere decir que no es el estímulo el eléctrico. Hay algunas sinapsis que son eléctricas, pero la mayoría de nuestro cuerpo son químicas. Quiere decir que son sinapsis químicas, quiere decir que acá llegó otro axón y produjo liberación de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores se acoplan con receptores que están ligados a canales. O sea que la apertura del primer canal está dada por acción de moléculas químicas. ¿Está bien? Eso genera la apertura de los primeros canales. Al abrirse los primeros canales, entonces se produce el pasaje, la despolarización, digamos, la despolarización completa del axón. Así es como funciona esto. Bien. Entonces necesito que entre sodio. Para que entre sodio se tienen que abrir canales. En toda la membrana voy entendiendo cómo se abren los canales. Se abren porque la zona anterior se abrió el canal, los canales se cambió la polaridad y eso fue el estímulo. Lo comprendo en toda la membrana, pero llega un punto en la membrana que tengo que iniciar el estímulo. Y el estímulo, entonces, ¿qué lo inicia? Neurotransmisores que toman contacto con receptores de la propia membrana. ¿De dónde salen esos neurotransmisores? De otra neurona. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora después analizamos de dónde sale la despolarización de la otra neurona. Pero ahora estamos analizando la de una neurona sola. Entonces, la neurona funcionaría recibiendo un estímulo, recibe un estímulo, le pongo un estímulo más, pero le voy a poner la letra E en vez de estímulo como más, para que no se entienda, pues se entienda bien. Recibe un estímulo, y ese estímulo abre canales de sodio, cambia la polaridad local de este pedacito, y eso cambia la polaridad del de al lado, y eso cambia la polaridad del de al lado, porque se van abriendo canales de sodio al lado. Ese cambio de polaridad abre los canales de sodio al lado, ese abre los canales de sodio al lado, ese abre los canales de sodio al lado, y ese abre los canales de sodio al lado, hasta que se abren los canales de sodio del terminal axonal de esta propia neurona y se libera un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque el abrir los canales de esta zona de sodio cambia la polaridad de la zona, y no solo se abren de sodio, sino que se abren canales de calcio. Entra calcio a la célula y el calcio hace que se modifique el citoesqueleto, y entonces las vesículas que contienen neurotransmisores se acercan a la membrana, se abren y sale el neurotransmisor. O sea que la consecuencia final de la despolarización es que en el axón entra calcio, y el calcio es modulador de liberación de vesículas que contienen neurotransmisores. Bien. O sea que así funciona la neurona. Recibe un estímulo, se despolariza en el mejor de los casos, y entra calcio en el axón, en el terminal axonal, y se liberan
neurotransmisores. Así es el funcionamiento global, general, de la célula, de la neurona. Ahora, primero, analizo bien esto que acabo de decir. Y ahora me voy a las diapositivas. Bien, ¿qué va a suceder? Va a suceder que una neurona va a recibir un estímulo y se va a despolarizar. ¿Por qué se va a despolarizar? Porque se le abren canales de sodio. Eso es despolarizarse, que se abran canales de sodio, entre sodio y cambie la polaridad. Despolarización, entrada de sodio a la célula, haciéndola más positiva, y perdiendo sodio el extracelular se hace más negativo, y a eso se llama despolarización. Listo. Perfecto, hasta ahí estoy. Ahora, cuando una célula recibe un estímulo, se despolariza toda completa y libera neurotransmisores. Bien, perfecto. ¿Eso es verdad? No. ¿Cómo no? Sí, sí es verdad, pero a medias. Faltan partes. Ahora tenemos que agregar más cosas. Ya entendí que una neurona se despolariza por entrada de sodio después de recibir un estímulo, que la despolarización se transmite a lo largo de todo el axón, a lo largo de toda la membrana, y se produce una liberación de neurotransmisor por parte de esa propia neurona. Eso lo entendí. Pero ahora tengo que entender algún par de conceptos más. El primero es que el estímulo que recibe una neurona no siempre le genera apertura de canales de sodio. A veces, en lugar de abrirse canales de sodio, se abren canales de potasio o de cloro. ¿Qué pasa si se abren canales de potasio o de cloro? ¿Qué pasa si se abren canales de sodio, de cloro de potasio? A ver, analicemos. Se hiperpolariza. Se hiperpolariza. Si abrimos canales, esto es una membrana, este es el extracelular y este es el intra. Si yo ahora lo que abro son canales de potasio, ¿qué hace el potasio? Acá es extracelular, acá es intracelular. Si abro canales de potasio, ¿qué hace el potasio? Aumenta. Entrar a la célula. Claro, Vamos a entra a la analizar. célula. Si entra a la célula, el potasio... Potasio es positivo, tienen carga positiva además. Bueno, Claro. pero si entra el potasio a la célula, Sí, la célula... claro. Si entra potasio a la célula era negativa adentro, positiva afuera. Si entra potasio a la célula, ¿qué le pasaría a la célula? ¿Sí? Se hace más positiva. Se Sí. vuelve menos negativa. Sí, o sea que ¿qué le pasaría? Se hiperpolariza, como dijo Claudia. Ajá. Bueno, vamos a analizar con sodio. Si abrimos canales de sodio, ¿qué pasa con el sodio? ¿Entra o sale? Entra. El sodio entra y el potasio sale. Bien. El sodio entra, el potasio sale. Porque si no, cuando abrimos y entra potasio, sería el mismo efecto que con el sodio. Claro. Y no le puedo llamar no le puedo llamar a los dos fenómenos de distinta manera. Si a este le llamo despolarización, a este le tendría que llamar también despolarización. Si es el mismo fenómeno, según lo venían describiendo. Sí, pero fuera de la célula hay menos cantidad de potasio. Por eso se hace más Hay más negativa. cantidad de sodio. Lo mismo que con el sodio. Entonces este fenómeno no puede darse así. Porque si no, los dos fenómenos se llamarían despolarización. ¿Se entiende? ¿O no? Entonces lo que sucede no es esto. Lo que sucede es esto. El potasio se escapa, se fuga de adentro de la célula y la hace más negativa porque pierde iones positivos.
Y el exterior a su vez se hace más positivo porque está ganando iones positivos. La conclusión, ahora esto sí le llamo hiperpolarización. ¿Por qué? Porque estoy más lejos de la despolarización de lo que estaba antes. ¿Está bien? Me estoy alejando de despolarizar la célula. ¿Sí? Eso se llama hiperpolarización. Y si abro canales de cloro, ¿qué va a pasar? Acá es extracelular, acá es intra. Ahora abro canales de cloro. ¿Y qué ondas? Sale cloro, entra cloro, son las dos opciones. No, por diferencia de carga va a entrar. Por diferencia de carga, no tendría que entrar si el cloro es negativo y adentro es más Sale negativo. negativo el cloro. Ah, claro. Sí. Tanto por diferencia de carga como de concentración, el cloro tiende a salir. Si sale cloro, ¿cómo se pone el extracelular? ¿Más positivo o más negativo? Más negativo. Y si se pone más negativo el extracelular... No, perdón. Se despolariza. Perdón, sí, pero no se despolariza, es al revés. Por diferencia de carga tiende a salir, pero por diferencia de concentración tiende a entrar. Eso. Por diferencia de concentración tiende a entrar. ¿Y qué pasa entonces? La resultante es que en vez de salir, entra. Y la consecuencia de que entre cloro, bueno, ¿ya? Y la diferencia de que entre cloro, la situación de que entra cloro, hace que el interior se haga más negativo. ¿Cómo se llama cuando el interior se hace más negativo y el exterior más positivo? Porque pierde cloro. ¿Cómo se llama este suceso? Hiperpolarización. Hiperpolarización. O sea que tanto la entrada de cloro, o sea, tanto la apertura de canales de cloro como la apertura de canales de potasio se traducen en hiperpolarización. Y la apertura de canales de sodio se traduce en despolarización. ¿Se entiende o no? Sí, sí. O sea que, si yo tengo un cuerpito neuronal tengo un cuerpillo neuronal por aquí, de una neurona X. Y esta neurona tiene neuronas que están terminando en ella, que liberan un neurotransmisor. Y el neurotransmisor se une a un receptor. Y el receptor está acoplado a canales de cloro que se abren cuando reciben el neurotransmisor. Entonces, ¿qué va a suceder acá cuando esta neurona descargue neurotransmisores? Repito. Depende, o se polariza o se despolariza dependiendo de los neurotransmisores. No, estoy diciendo, estos neurotransmisores actúan sobre un receptor que está acoplado a canales de cloro. Y esos canales se abren. Entonces, hiperpolariza. Hiperpolariza. Se hiperpolariza, entonces. ¿Por qué? Porque entra cloro a la célula. Ujú. Entonces, el hecho de que entre cloro, potasio o sodio depende de los canales que se abran. Y los canales dependen de los receptores a los que estén acoplados.
y los receptores se estimulan de acuerdo al neurotransmisor cuando les va llegando. O sea que una neurona puede despolarizarse o hiperpolarizarse dependiendo del receptor que esté acoplado al canal y lo que se abra y lo que se estimule. O sea que si yo estimulo receptores, por ejemplo, un ejemplo de esto, canales de GABA, receptores GABA. El GABA es un neurotransmisor, gamaminobutírico. Esto es un neurotransmisor, se llama así, GABA, gamaminobutírico, es el nombre, GABA. Es un neurotransmisor. El GABA se une a receptores de la membrana, que son los amarillitos, los verdes. El GABA se une a receptores que se acoplan a canales de cloro. Cada vez que yo ponga GABA en la brecha sináptica, van a entrar canales de cloro, van a abrirse canales de cloro, va a entrar cloro de célula y se va a hiperpolarizar. Así sucede. Los neurotransmisores GABA se asocian a canales de cloro y el neurotransmisor GABA, en términos generales, es hiperpolarizante. Y si es hiperpolarizante, entonces no se va a despolarizar la célula, no se va a despolarizar el terminal, no va a entrar calcio en el terminal axonal y la conclusión es que esta célula no va a emitir neurotransmisores. O sea que cuando yo estimulo con GABA, estoy inhibiendo a esta neurona. ¿Se entendió? El GABA es un neurotransmisor inhibitorio, porque los receptores de GABA se asocian a canales de cloro. Entonces la neurona primero la estimula y para frenar el estímulo libera los neurotransmisores de GABA. No. A ver, no entendí lo que me dijiste. No, ah. No entendí lo que me dijiste. Esta neurona, sí, realiza un libera GABA. estímulo. El amarillito. Abre canales de cloro y entra cloro. La célula se hiperpolariza y no se puede despolarizar y está como anulada. No, digo, la misma neurona que libera los neurotransmisores es la que activa a través de la liberación de los neurotransmisores que abren los canales de sodio y después la que inactiva para que deje de despolarizarse la célula. A ver, explícame. Vamos a ponerle a esta neurona le voy a poner la letra A. Y a esta neurona le voy a poner la letra B. A ver, B libera neurotransmisores. ¿Cómo? B libera neurotransmisores que abren canales de sodio. ¿De sodio o de cloro? No, primero de sodio, estimulándola para que se despolarice y haga una acción. Sí. Y después la misma neurona B libera neurotransmisores GABA para que se hiperdespolarice y deje de hacer la acción. Sí, ya entendí. Está perfecto el razonamiento. No funciona así, pero está perfecto el razonamiento. No funciona así porque cada neurona, que eso venía un poquito más adelante, pero ya que tal vez no mencionaste, te lo digo. Cada neurona cada terminal axonal libera un solo tipo de neurotransmisor. O sea que la B puede hiperpolarizarla, pero para despolarizarla necesito otra neurona. Una neurona... ok. Pensé que era la misma. No, exacto. Por eso el razonamiento está correcto, pero las neuronas no tienen capacidad de discriminar, porque no tiene manera de discriminar cuáles son las vesículas que tiene que largar. ¿Cómo hace este axón B para saber qué bolitas largan? No tiene un